Bueno, pues buenos días. Soy Antonio Hernández, soy gerente de Montes Design y primero quería felicitar a Alejandro por su exposición, me ha parecido muy interesante. Os adelanto que nosotros solo fabricamos muebles, no hacemos cosas tan interesantes. No te parezca poco. Y bueno, agradecer a los organizadores del evento que nos hayan invitado. Para nosotros, desde luego, es un halago. Tengo que confesar que la primera intención nuestra fue no asistir y os voy a explicar por qué. No me dedico a dar charlas, igual lo podéis comprobar, pues no tengo mucha práctica en esto de la oratoria. No forma parte de nuestro día a día y no solemos salir a exponer el trabajo en el que nos dedicamos cada día. Pero bueno, después tanto Virginia como Roberto se pusieron en contacto con nosotros, me explicaron más en profundidad en qué consistía el encuentro. Vi muchas similitudes con nuestra forma de ver el trabajo, las empresas y el emprendimiento. Y bueno, nos pareció que venir a una zona altamente maderera y enfocado a emprendedores o futuros emprendedores, pues creo que llega el momento, o pensamos que contar nuestra experiencia pues podía contribuir al desarrollo de todos y por el bien de todos. Así que, dicho esto, pues vamos a ver si empezamos. He traído una especie de guión bueno, primero para que no se me olvide contaros nada y segundo para que vosotros también podáis en cualquier momento poder ver de qué estamos hablando y en qué punto estamos, ¿no? Os hablaré de qué es Montes Design, su historia con dos emprendimientos, el de José Mari Montes y José Montes, 4 apuestas importantes en las que se basa el crecimiento y el trabajo de Montes y luego el camino, por supuesto con dificultades que hayamos podido tener y también pues nuestros logros. ¿Qué es Montes Design? Montes Design empieza su andadura en los años 70. Estamos situados en Santecilla de Mena, en el Valle de Mena, como ha dicho Roberto, muy cerquita de Vizcaya, a orillas del río Cadagua. Somos un grupo de personas de la comarca, que esto nos orgullece, dar trabajo al entorno, que nos hemos ido sumando a ese proyecto y a día de hoy pues componemos todos los departamentos que hacen posible que Montes funcione. Bueno, yo hablo de Montes, aquí estáis hablando todos de montes forestales, pero Montes es un apellido. O sea, perdonad la coincidencia, pero es así. Nuestro radio de acción, o donde llegamos comercialmente, pues a día de hoy llegamos a todo el territorio nacional, a las Islas Baleares y Canarias, Andorra, sur de Francia, Portugal y algo en el norte de África. Y nos dedicamos, pues como he dicho antes, a la fabricación del mobiliario en este caso mobiliario de hogar, centrado en tres familias fundamentales, que son dormitorio de matrimonio o principal, juveniles, y este último año hemos incorporado el mueble de salón. Ahora os voy a poner un vídeo, bueno, primero unas fotografías, perdón, son algunos ejemplos del tipo de mobiliario que fabricamos. En nuestra página web pues tenéis todos los catálogos completos con fotografía que podéis, si tenéis curiosidad por verlo. Son vestidores, este sería un dormitorio juvenil, un mueble de salón, un conjunto de todos ellos. Y os voy a poner un pequeño vídeo. Creo que es importante, o por lo menos vais a visualizar un poco mejor quiénes somos.
Bueno, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, por lo menos ahora os situáis como nuestra empresa un poco. Y vamos a empezar ya a hablar de la historia de nuestra empresa. Nuestra empresa hay que dividirla en dos emprendimientos importantes. Empieza con José Mari Montes, que sería el creador de la empresa. Empieza en un pueblo de Vizcaya que se llama Balmaseda, que supongo que conoceréis todos o casi todos, a orillas del río Cadagua que comentábamos antes. Y ahí empieza a dar sus primeros pasos. En el año 60, como anécdota, os puedo contar que hizo sus primeros prototipos en el gallinero de casa. Entonces ahí se empieza, ¿no? Ahí es donde se tiene que empezar. A continuación, una de las apuestas para mí innovadoras en aquella época era apostar, no sé si con más suerte o menos suerte, o por desgracia o por acierto, es apostar por el tablero de melamina. En aquellos años el tablero de melamina era sinónimo de mala calidad. O sea, la madera priorizaba y él apostó por esta tendencia. Visto desde la distancia, creo que fue un visionario para su época. Bueno, empieza como negocio en los años 70, en los años 80 ya tiene su primer representante, solamente uno, en los 90 llega a las provincias limítrofes, como puede ser pues, Cantabria, Asturias, por supuesto el País Vasco, Burgos, La Rioja y Aragón. Como también anécdota os puedo decir que os lo cuento así, parece que fue una expansión grande, pero realmente era como un grupo de amigos que tenía alguna tienda y él les fabricaba algún mueble. Estos señores luego formaron una cadena de muebles muy importante a nivel nacional, muy reconocida a día de hoy, y bueno, avanzaron, digamos, todos en sus negocios. En 1997 remó a contracorriente del río Cadagua y subió hacia el Valle de Mena, y se sitúa la fábrica en Santecilla, no en las mismas instalaciones que estamos ahora, porque luego veréis que cambiamos de instalaciones, pero sí que inicia en Santecilla de Mena su andadura en Burgos en el 1997. Lamentablemente pues, fallece José Mari a una edad muy temprana, en el año 2004, y sus 3 hijos pues, no tienen más remedio o continúan su legado dentro de la fabricación del mueble. En este segundo emprendimiento tengo que hablar de José Montes, aunque hablamos de 3 hijos, indudablemente hay uno que vive el mueble de una forma, vamos a llamar, diferente y lidera, digamos, el proyecto. En este emprendimiento de José Montes me gustaría dividirlo en 2 fases. Una primera fase que es la continuación del proyecto de su padre, donde él empieza a aportar su creatividad, diría yo, que sería, pues empieza a diseñar muebles, a crear patentes, no solamente de diseño, sino también de un modelo de utilidad. Este es un tema bastante interesante que intentaré ampliar un poco más tarde. Implanta el código de barras dentro del sector y de la zona, no era nada habitual en esos tiempos, para facilitar todo lo que es la integración de la informática con la fabricación del mueble, o sea, mecanizados, etcétera. Para esto estuvieron como ingenieros alemanes 2 años metidos en fábrica, que es donde implantaron un sistema informático que luego os explicaré en qué consiste. Se produce el primer cambio de nave, ya estamos en el 2009, os hagáis una idea, pasamos de una nave de unos 2000 metros que tenía José Mari cuando empezó en Burgos a una nave actualmente que tenemos de 9000 metros cuadrados aproximadamente. Y bueno, y una de las apuestas también que hizo José, y aquí tengo que hablar un poco de mí, fue enfocar la integración o el acercamiento, porque en aquella época estaba muy distante el que fabricaba del que vendía. Entonces, la idea de José era acercar ese mundo comercial, donde vamos dirigidos la fabricación, a la fabricación en sí, y atraer esos conocimientos. Bueno, mi experiencia anterior laboral, antes de 2009, se dedicaba pues, a distribución en cadenas importantes de muebles a nivel nacional, dirección de tiendas de muebles también,
Y bueno, él creyó que mi experiencia podía aportar a la fábrica y por supuesto para mí fue importante aprender lo que es un sistema de fabricación. Y otro dato importante también era que esperaba que yo aportase, era dejar de competir de forma más o menos local, que todos estamos mirando como alrededor, y expandirnos y empezar a competir, no sé si llamarlo en las grandes ligas o con los grandes fabricantes de mobiliario a nivel nacional. Pasaríamos a la segunda fase, del desarrollo, el emprendimiento de José Montes, y aquí es donde la empresa se sitúa en un momento de tomar la decisión de arriesgar o estancarse. Si te estancas y no inviertes y no haces inversiones tecnológicas, que ahora veréis, lo que ocurre es que podría entrar la empresa en un peligro de recesión, como le ha pasado quizás a empresas del entorno, porque cuando José Mari deja de estar con nosotros y sus hijos cogen la empresa, pensar que no era ni mucho menos la más grande de la zona, era la más pequeñita, si alguno conocéis la zona, y a día de hoy es la empresa más importante de la zona. Entonces, apuesta por el riesgo, sus hermanos no lo veían tanto así como él y él lo tenía claro cómo tenía que enfocar la empresa y decide emprender en solitario este proyecto, que es lo que inicia el camino a lo que es Montes Design hoy. Ahí es donde se produce el segundo cambio en el sistema de fabricación, que luego explicaré, y una apuesta por la atención al cliente bastante importante. Pasaríamos a contaros las 4 apuestas importantes en las que se basa Montes Design para su trabajo, para su crecimiento. Y una sería el mueble centímetro a centímetro. Esto, dicho así, pues suena fácil, pero nosotros lo que nos consideramos es una carpintería. Aquí donde nos veis, con tanta tecnología, porque hemos querido adaptar la fabricación de nuestro mueble a las tendencias del mercado. O sea, todo el cliente final, que sois vosotros, que cuando queréis un mueble lo queréis a vuestra medida, a vuestro techo, a vuestra pared, adaptarlo. Y nosotros, este sistema informático, lo que hemos conseguido, podemos hacer un armario, para que me entendáis bien, al centímetro hasta el techo que me digáis, pero 2,40, 41, 42, 43, pero a golpe de clic. O sea, no se trata de hacerlo a mano ni nada por el estilo. Y la dificultad es cómo hacemos esto a nivel industrial para que sea rentable, ¿no? Para eso toda la tecnología que luego veréis. Otra apuesta importante sería el tema de las patentes. Aquí quizás tendríamos que tener una charla solo para hablar de las patentes, ¿no? Pero intentaré ser rápido y conciso. La creatividad de José lo que busca, y una de las cosas que nos llegan a la empresa, es que recopilamos información de lo que no podemos hacer o de las inquietudes que tienen los usuarios en sus casas, en sus hogares, y lo que hacemos es crear mobiliario para hacer acceso. Si podéis ver aquí, esta cama está totalmente pegada al mueble, como curiosidad. Normalmente un armario no se podría abrir, como veis aquí. Esas estanterías son 2 puertas plegables que abren hacia acá. Esta puerta que abre hacia la derecha es 180 grados y como curiosidad sería que también sale un televisor del lateral. Esto es una patente. Lo importante de esto es cómo se entra a ese armario. ¿Cómo se entra a ese armario? Estamos hablando de un armario que puede tener una profundidad muy estrechita y entonces poder aprovechar el espacio, ¿no? Que es uno de nuestros fuertes. Y la atención al cliente, que es algo que puede y es habitual en cualquier empresa, nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por hacer hincapié en ella. Hemos conseguido crear un equipo que realmente a día de hoy es reconocido a nivel dentro del sector de cómo dan las respuestas en tiempo y en formas. Y luego, por supuesto, la robotización. La robotización lo que nos hace, desde ese programa informático que os contaba que habían instalado los alemanes durante 2 años, se hace un programa prácticamente a medida. ¿Qué hemos conseguido con esta última fase de la robotización?
luego os pondré un vídeo donde aparece de forma más general. Y en la robotización lo que nos permite es optimizar esos muebles centímetro a centímetro que os contaba antes. Lo que nos hace es agrupar cantidad de muebles. Nosotros lanzamos 50 dormitorios a la vez, de todos los colores, de todas las medidas, de todas las formas y para cualquier sitio a donde nos dirigimos. Lo que hacemos es optimizarlos, como ves estas pilas que se forman ahí de forma muy caótica, que parece una cosa sencilla de hacer, pues es la complejidad del sistema de robotización. Lógicamente, luego te da optimización de materia prima, te da exactitud en el corte, te da calidad en el corte. El sistema de pegado, utilizamos un sistema de cola llamado Colapur, que nos da una calidad en la durabilidad y en la imagen bastante grande. Y luego, bueno, pues todo este camino que vamos avanzando, pues nunca es un camino de rosas y siempre hay obstáculos. Como sabéis, pues estamos en una zona rural. La zona rural y pues tiene unas dificultades conocidas por todos vosotros, bastante importantes. En nuestro caso, pues debido a la distancia que tenemos con Burgos a nivel logístico, nos dificulta o nos atrasa el tema del transporte. La red de carreteras pues no es la más adecuada. Y eso que estamos cerca de Vizcaya, pero las empresas de transporte, por regla general, trabajan a nivel provincial. Entonces, prefieren venir desde Burgos que gestionarlo será por tema de contratos o no sé, se me escapa un poco el porqué. Luego, pues estamos en un polígono, o como pongo ahí la transparencia, igual es un no polígono, pues somos muy poquitas empresas, el polígono tiene muy poca infraestructura. El tema de personal cualificado, pues ahí toda esta tecnología que estamos implantando nos ha llevado a tener que formar a nuestro personal dentro de la empresa, ¿no? Luego os explicaré un caso concreto cuando lleguemos al tema de los departamentos, pero invertir en formar gente de la zona y que trabaje con nosotros. Las distancias son muy grandes, la logística no es la correcta y al final tienes que optar por formar el personal. Eso, pues, lógicamente lleva inversiones económicas grandes, ¿no? Bueno, no tenemos fibra óptica. Tú hablabas de que tenías dificultades de conexión. Pues todas estas máquinas que veis moverse de esta manera tecnológicamente, pues en un polígono, en el siglo que estamos, y esto lo digo así como queja, no nos llega la fibra óptica. Esperemos que llegue pronto. Cuando empiezas un proyecto ambicioso como el nuestro, a partir de que José coge las riendas del negocio, si quieres competir a grandes niveles, una de las dificultades que te encuentras son los proveedores. Los proveedores a los pequeños no nos quieren dar ningún tipo de condición de compra. Entonces, ¿cómo compito con aquel señor si compra un 40% mejor que yo? O sea, es casi imposible llegar a competir. Pues bueno, ahí es un trabajo de exponerles el proyecto, de venderles el proyecto, de trabajarlo mucho y encontrar esos proveedores que realmente te quieran dar lo que te van a dar dentro de 3 años cuando seas grande, que empiecen a dártelo ya. Si no te lo dan todo, pues por lo menos que sea lo más cercano posible. Y ahí te pueden dar la oportunidad. Bueno, gracias, eso sí lo conseguimos en su día y nos ha permitido avanzar. Y luego, bueno, pues también contaros que cuando tienes proyectos para nosotros importantísimos e innovadores, como puede ser el proyecto de la robotización, en el proyecto de la robotización fueron empresas grandes que nosotros exponíamos cómo queríamos robotizar la fábrica. No fuimos a comprar un sistema, no fuimos a decir, oiga, su sistema me gusta y usted me lo instala. No funciona así. Nosotros queríamos adaptar un sistema
de hecho, unir a varias empresas para que hicieran un sistema para nosotros mismos, ¿no? Sería muy largo de explicar, no voy a entrar en ello para no aburriros mucho, pero fue muy difícil convencer a empresas de calado internacional, no ya nacional, empresas pues de robot, empresas informáticas, empresas de sistemas de automatización. No solamente conté convencerlas, sino que eran competencia y las tuvimos que convencer que trabajasen juntos. O sea, eso era casi imposible. Pero bueno, el resultado pues no fue del todo malo. Bueno, antes de poneros este vídeo, que no sé si seré capaz de enseñaros bien cuál es la robotización de la fábrica, porque igual visto desde fuera pues yo lo veo claramente y vosotros no tanto, pero sería los logros, digamos, el logro más importante que nos ha permitido llegar a todo lo demás, ¿no? Tanto a nivel comercial como a nivel de calidad. Pero yo creo que uno de los logros más importantes, sin duda, es generar trabajo en la comarca en la que estamos. O sea, cuando ves crecer a las personas de tu entorno contigo, como ya os he dicho, yo llegué en el 2009, ya son 14 años en la empresa, y la empresa venía de más, son gente que ha crecido prácticamente dentro de la empresa, no solamente a nivel físico, sino han crecido profesionalmente y nos hemos hecho todos mayores con el proyecto. Y ese para mí es el logro más importante. Este vídeo no tiene sonido porque quería explicaros un poco el sistema. Esto es un almacén que le llaman inteligente. Lo que hace es almacenar tablero y preparar cargas de corte. Todo esto se hace desde la oficina técnica. Ese almacén, ahora lo que va a hacer, está hecho desde un dron, lo que hace es girarse. Este almacén lo que hace es alimentar esta parte de aquí, pone un tablero y esta máquina, como ves, que es un robot, corta de forma automática. Aquí debajo, desde el otro lado se veía mejor, se veía una impresora que etiqueta, esta impresora que ves aquí, etiqueta cada pieza, ahora va a etiquetar, que sale de la fábrica, el famoso código de barras que os hablaba antes. Entra por esta línea, todo lleno de sensores, ese código de barras lleva toda la información que necesita cada pieza, tanto en tamaño, colores, cantos, mecanizado, ruta por la fábrica y ruta incluso en el exterior de la fábrica. En la canteadora lo que hace es identificar si necesita un canto, 2 cantos, 3 cantos o 4 cantos de forma también automática, como podéis ver. Si os dais cuenta, todavía no hemos tocado un tablero. Desde que ha llegado un camión con una máquina, en la empresa nadie lo ha tocado. Termina de cantear. Estos son robots que lo que hace es alimentar, en este caso, la máquina de mecanizado que está aquí, y si está ocupada, lo que hace es trabajar en este pulmón, que es como un pulmón de espera. La pieza entraría en el centro de mecanizado, también de forma automática, y ya termina, y lo que hace este robot es distribuir, en este caso las piezas, como veis ahí, la deja, tal. ¿Cómo está distribuido esto? Pues lo distribuye por zonas de trabajo. Las zonas de trabajo, pues bueno, para que me entendáis, pues sería los cajones por un lado, los costados de los armarios por otro, las puertas por otro, y eso facilita, digamos, el trabajo a los bancos. Llegar a este punto pues no ha sido nada fácil. Estas son empresas que han participado en el proyecto. Bueno, las empresas que no nos creían son estas. Podéis poner nombre y apellidos. Les tengo que dar las gracias, de todas formas, por participar en él. Algunas de ellas nos han tomado como ejemplo, concretamente Barbaric, que es una empresa austríaca, como un ejemplo innovador dentro de la robotización del mobiliario de hogar, y nos ha puesto como ejemplo a nivel internacional. Para nosotros, pues podéis imaginaros el orgullo que nos da. Está Elcor, que es el distribuidor de Barbaric, OMAG Grupo España, que es un fabricante de maquinaria alemana, y Schuler, que es el que engrana todo el tema informático de estas empresas. Bueno,
mucha máquina, mucho código de barras, mucha tecnología, todo se mueve, todo impresiona, pero ¿eso quién lo hace? Pues el equipo de Montes, ¿no? Si las personas que estamos dentro, y no es un tópico, estoy súper orgulloso de pertenecer a este proyecto, no sería posible hacer todo lo que hemos hecho innovando, tanto en patentes como en tecnología, como en robotización, etc. Ahí describo, no puedo poner todos los nombres y apellidos de todas las personas que trabajamos, pero estaría el equipo de producción que se encarga de los bancos de trabajo, de los operarios de máquinas, del mantenimiento, del día a día. Tenemos al departamento técnico de I+D, pues os podéis imaginar el trabajo que nos hacen, que crean y lo que innovan, o sea, tienen un caché impresionante. Pero aquí quiero hacer un apunte. Cuando hablamos del tema del personal, al frente del departamento de I+D tenemos a una persona que se llama Javier Gómez, y Javier Gómez empezó en la fábrica cortando tablero, uno a uno, despiezando con el boli y el lápiz. No sé quién ha apuntado empresas que empiecen con bolígrafo, a despiezar el tablero dentro de la fábrica. Esa persona se ha formado con nosotros a lo largo de los años y a día de hoy tiene un nivel tecnológico, conoce tanto el programa informático, que es alemán, que los propios creadores del programa se apoyan en él para desarrollar cosas. Y vuelvo a repetir, bueno, sale de cortar de una máquina dentro de nuestra fábrica. Por supuesto, pues el equipo de captación, que se encarga de transformar los pedidos que pasan los clientes en lenguaje fabricación para poder fabricarlo, logística, facturación, postventa, contabilidad, y también, por supuesto, el equipo comercial, que si no nos venden muebles, pues no podemos avanzar, capitaneado por José Ramón García. Y bueno, todo gran proyecto, y estamos aquí para hablar del emprendimiento, no podía dejar de hablar del alma emprendedora de esta empresa, que es José Montes, que ahí le podéis ver. José, aparte de ser una gran persona, de ser un amigo, creo que la característica principal que tiene es que es un luchador que sabe afrontar las dificultades. Si sois emprendedores algunos sabéis que hay que luchar. No es nada nuevo dentro de un emprendedor, pero es importante destacarlo. Para mí tiene una capacidad creativa fuera de lo común, es el creador de todas las patentes que tenemos, ya por lo menos unos 16 o 17 patentes registradas, ¿vale? Y bueno, y poco más. Hasta aquí ya daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado nuestra empresa y os dejo también aquí de fondo las redes sociales, nuestra página web, para quien pueda tener curiosidad. Y ahora, si tenéis algún tipo de pregunta. Yo sé que tenía dos así directas. Una, el número de empleados. Estoy viendo que Santecilla tiene 79 vecinos, nada más. Sí, bueno, Santecilla es una pedanía del Valle de Mena, ¿no? Del Ayuntamiento de Villasana de Mena, entonces es una pedanía. Cuando hablamos de la zona, realmente hablamos de toda la comarca y se habla de población. Creo que Villasana tiene alrededor de 1.500, no sé si todo el valle como 2.500 habitantes. ¿Y los puestos de trabajo? Bueno, directos, nuestra plantilla media ronda los 45 o 50 empleados habitualmente. Si contásemos indirectos, porque la red comercial, por ejemplo, tenemos 25 comerciales que son multicartera, entonces no los puedes considerar como que forman parte de tu plantilla, pero bueno, forman parte del... Y la segunda era de dónde tenéis la materia prima, de qué zonas de España la importáis. ¿El tablero laminado, el tablero de partículas? Bueno, fundamentalmente la provincia de Burgos. Trabajamos, uno de nuestros proveedores importantes es Kronospan, que creo que aquí en Sala de los Infantes tenéis una fábrica. El producto que fabrican aquí no es exactamente el que nosotros compramos, porque aquí fabrican, si no recuerdo mal, MDF,
efectivamente, y el de melamina lo fabrican en Burgos, pero bueno, sí, luego pues también está Tableros Lausanne, que no está en Burgos, pero está en Soria, y bueno, hay más, trabajamos con Eger, que es francesa, con Finsa también, que es gallega, tiene diferentes sucursales. En el proceso de fabricación que hemos visto que está todo informatizado, el ensamblaje de los distintos muebles y sobre todo el herraje que llevan los muebles, ¿también está informatizado o ya es manual? Pues tenemos lo que es el listado de lo que lleva a día de hoy ese mueble es informatizado. Es decir, automáticamente cuando se crea un producto, Javi, que os he hablado antes de él, José le da un papelito con un boceto y dice, quiero este mueble. Y Javi es el que lo transforma en lenguaje de fabricación. Y en esa transformación es donde incluye también el tema del herraje. Porque tiene que meter toda esa información con fórmulas matemáticas y entre ellas sale cuántas bisagras, cuántas bases de bisagra, cuántas céntricas, cuántos pernos, hablo de nombres ya concretos, pues tiene que llevar esa bolsita de herraje para montar ese armario. Porque nuestros armarios van desmontados. Tienen que ir desmontados por tema de tamaño. Sí que van montados pues una mesita pequeña de 2 cajones o un sinfonier, cosas más pequeñas salen montadas de fábrica, pero eso tiene que ir, digamos, con esquema de montaje y fabricado. ¿Tenéis vuestros agricultores? No, nosotros distribuimos no es como IKEA, porque IKEA le vende directamente al público final y nosotros no. Nosotros, nuestros distribuidores son las tiendas de muebles o las cadenas de muebles, que bueno, os puedo decir nombres. A nivel nacional, que podéis conocer todos, pues puede abrir un Mercamueble, Muebles Rey, no sé si os suenan, bueno, y muchas más, ¿no? Y por supuesto tiendas pequeñas de todo el territorio, no solamente las grandes. De hecho, entre todas es el conjunto, no son unas ni más ni menos, pero nosotros estamos muy cerca también del pequeño comercio del mueble. ¿No trabajáis con madera maciza laminada? No. La madera maciza laminada no entra dentro de nuestro sistema de fabricación. Cuando hablas de madera maciza laminada, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Al rechapado? ¿Al listonado? ¿Madera maciza? ¿Alistonada? No. Trabajamos únicamente con tablero. Tablero de melamina, aglomerado y melaminizado. Porque eso IKEA sí que no lo podéis intentar. Bueno, el mercado te exige y te pide una serie de cuestiones. Nosotros, dentro de nuestro sector, la evolución, antes hablaba Alejandro del tema de las crisis que ha ido pasando económicas. Dentro del sector había fabricantes que se dedicaban más a un alto nivel del mueble, trabajando la madera maciza, tanto rústico como un poco más moderno, y esos fabricantes han desaparecido casi al 100%, y no por gusto. Han desaparecido porque el mercado no acoge ese tipo de mueble, supongo por el nivel económico. O sea, el nivel económico va bajando, se va apostando por otro tipo de mueble. Y entonces las empresas lo que hacemos es intentar adaptarnos a ese mercado. No somos los más económicos dentro del mercado nosotros, trabajamos así, damos una serie de servicios, de cualidades que no dan otras empresas. Nuestro fuerte las patentes, como he comentado en la exposición. No queremos tampoco ser los más económicos, pero a día de hoy, no me atrevería a decir porcentajes, pero muy alto el sector trabaja el tablero de melamina, incluso IKEA. ¿Tenéis problemas de mantenimiento de tecnología? Mucho. Mucho. Meter dentro de la fábrica personas como Javi para que puedan resolver desde dentro los problemas. Tenemos personal de mantenimiento para el tema mecánico, sobre todo de toda la línea de robotización, y es un problema. Tanto es el problema que cuando hemos implantado la robotización nueva, todas las máquinas que teníamos anteriormente las hemos ido dejando.
apartando y dejando, colocando, y ahí están, se utilizan poco o nada, pero si un día hay un problema grave de tiempos que no te deja absorber con tus previsiones de parones, porque esas las tenemos hechas, pues puedes tirar, digamos, de la red antigua, ¿no?, de fabricación. La atención, la postventa dentro de la mecánica y tecnología, hay veces que es complicada, sobre todo por el tiempo en el que te atienden. La pregunta iba también por esa misma línea, que en qué medida ha contribuido la implantación de toda esa tecnología a poder competir como los grandes IKEA y demás cosas, y demás fabricantes que ya fabrican de esa manera fuera de España, y si podéis hacer, si tenéis gente alrededor, gente en los pueblos que esté formada. Eso... Bueno, empiezo por la segunda. La segunda pregunta, no. Alrededor de los pueblos no hay gente que esté formada lo suficiente para sumarse al proyecto, pero bueno, como he dicho antes, la apuesta de monte, si estamos donde estamos, queremos estar donde estamos orgullosos de estar donde estamos, y lo que hacemos es apostar por la formación de esas personas del pueblo, del entorno, y con el coste que lleva, pero el resultado está siendo muy bueno, muy bueno. Te lo preguntaba porque aquí teníamos un proyecto de FabLab, asociado a la comarca, en la cual una de las líneas era todo el tema de las tecnologías asociadas a la fabricación, con lo cual es un ejemplo muy bueno el vuestro, porque si desde las zonas rurales no se invierte en formar a los jóvenes, incluso a las personas que se pueden hacer un reciclaje de un carpintero, enseñarle las nuevas tecnologías, aprender esas máquinas, resulta que vosotros no tenéis personal alrededor que sea capaz de entender ese funcionamiento de las máquinas. Tienes toda la razón. Es una de las dificultades que nos encontramos, es una realidad a día de hoy dentro del entorno rural. Es una pena pues, que las instituciones pues, no apoyen en ese aspecto más. Creo que hay gente en el entorno que podría y quiere hacerlo, pero necesita los medios suficientes para poder crecer profesionalmente, ¿no? Porque los FabLab al final estás juntando máquinas TNCs, pequeños robots, pequeñas digamos, líneas de producción a pequeña escala, con lo cual al final, si sabes de esa tecnología pequeña, es la misma tecnología que utilizáis vosotros. Sí. Invertir en ese tipo de instalaciones compartidas que son los FabLab, creo que desde vuestra parte les podéis decir a Galsa que son buenos proyectos para hacer, o a los ayuntamientos. Pues sí, tienes razón. Y luego la primera parte, cómo podemos, en qué ha afectado cómo competir con la competencia en general, incluso IKEA, podemos decir. Pues bueno, lo que nos ha dado es la flexibilidad. Primero, la optimización de la materia prima es fundamental. La optimización del proceso de fabricación lo que te hace es ser mucho más rápido, con lo cual mucho más efectivo y mucho más competitivo. La flexibilidad, el sistema tiene una flexibilidad muy grande, se puede adaptar muy fácilmente a la demanda del mercado, con lo cual mantenemos, si no podemos ser los más económicos, lo que tenemos que ser es los que más calidad aportamos, los que más fiabilidad aportamos y los que no damos ningún quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, somos lineales, te atendemos siempre igual, de la misma manera y con el mismo entusiasmo. Y ahí es donde tenemos que... Lo que he visto en muchas fábricas que se han especializado en unas máquinas que nada más son capaces de hacer un modelo, a medida que cambia la vida, se cambia el modelo, tu máquina ya no vale. Y sin embargo, con vuestro modelo estáis en continua evolución. Simplemente le digo, Te puedo asegurar que sí. Sí, te puedo asegurar que sí. Nosotros aún no hemos terminado de hacer el mundo de mobiliario y de la moda, porque realmente esto es moda. Tanto hablamos de ropa o hablamos de lo que queramos hablar o de tendencias. El mundo del mobiliario a día de hoy va tan rápido como la vida. Entonces, estamos con un catálogo que estamos implantando, que os comentaba que habíamos introducido el mobiliario de salón el año pasado, pero estamos trabajando a punto de sacar ya el nuevo catálogo de juvenil, porque el cliente, la vida te va
te va achuchando y comercialmente necesitas, porque los demás están ahí. Entonces vamos a un ritmo que a veces yo creo que está contraproducente, porque realmente no te da tiempo a asimilar ni a disfrutar, ¿no? No nos da tiempo a disfrutar de lo que hemos hecho. Aún hemos terminado de hacer algo que nos ha encantado y dice, no, si es que hay que cambiarlo, pero ¿qué dices? ¿No? Pues es ese tipo. Terminar, otra cosa. El tema de robotización, ¿qué apostáis? ¿Máquinas españolas, máquinas alemanas, máquinas chinas? Bueno, chinas no. Fundamentalmente, como he comentado, son alemanas, la mayoría que tenemos. Dentro de nuestra industria es la empresa, primero que la conocemos con una trayectoria muy amplia dentro de nuestra empresa, te da la fiabilidad suficiente y es de las más punteras a nivel mundial. Entonces, cuando tú pones un robot de estas características, pues con todos mis respetos, no sé si has dicho chino, de qué manera, pero con todos mis respetos tenemos que intentar equivocarnos lo menos posible, porque las averías, como podemos comentar, los parones de esa máquina puede ser la productividad o la rentabilidad, ¿no?, del producto. Nos llamó la atención cuando estuvimos mirando máquinas pequeñas para el Fab Lab, la gran diferencia de precios que había en CNC sobre todo este tipo de máquinas, alemanas, españolas o las chinas que no valen nada. Claro, evidentemente la precisión no será la misma. Luego ya la puesta en marcha. El tema de máquinas, Alemania nos da 1000 vueltas a Europa y a mí no, porque vas a Estados Unidos, obviamente las quedan mejores, pero también para... Pero ¿por qué no se apuesta aquí en España? En España estamos relegando la tecnología hacia Alemania, incluso mandando los técnicos españoles a Alemania. Mismamente, si no los pagamos aquí en España, la persona que hemos aquí formado se tiene que ir a Alemania, con lo cual resulta que el técnico que tendría que estar aquí fabricando esas máquinas está en Alemania. Estoy de acuerdo. Ser alemán no es sinónimo de bueno, hay de todo, os lo puedo asegurar. Puede ser un español que está en Alemania o un alemán que está españolizado, que está aquí, que también el ingeniero que viene aquí lo españolizamos nosotros y está muy contento. Pero sí es verdad que es un poco, igual es una opinión muy personal o por mi experiencia, que tenemos un mito de que en Alemania todo es perfecto y no lo es. Como todos, sí que tenemos que aprender de ellos muchas cosas, me parece, porque tecnológicamente pues crean cosas, sobre todo en mi sector, que a día de hoy en España pues no existe, no es posible hacerlo. Muy bien. ¿Vendéis fuera de España? Sí, bueno, como he comentado, pues llegamos al limítrofe. Para nosotros, por el tipo de producto que fabricamos, es muy complejo exportar. ¿Pero es un objetivo ir a más en ese sentido? Por supuesto. Sí que es verdad que nosotros siempre hemos trabajado con un crecimiento sostenido, o contenido, diría yo, ¿no? Hemos querido siempre dar un paso controlado. Los crecimientos descontrolados los hemos vivido en la primera trayectoria y no son nada buenos. Entonces, el equilibrio es complejo. El tipo de producto que hacemos, como os he explicado, es fabricar el mueble a medida, centímetro a centímetro. O sea, ¿cómo le vendemos a un belga un armario para su casa a medida, que no tenga ningún problema en el transporte, que llegue allí, que lo monten bien y que eso? Es un objetivo. Ahí sí que podría hacer un llamamiento a las instituciones, que creo que necesitamos empresas como la nuestra, que os he dicho que no salimos a contar lo que hacemos habitualmente, si nos podrían ayudar a cómo contactar, cómo exportar, con quién hablar, hacernos ese camino fácil para, pues bueno, además de estar en una zona rural, si exportas y creces dentro de la comarca, pues creo que es algo bueno.